¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre la posibilidad de que alguien esté pensando en ti o sintiendo tu ausencia? En ciertos momentos parece que existe una conexión intensa entre tú y otra persona, incluso si están físicamente distantes. Vamos a sumergirnos en algunos signos espirituales que pueden revelar cuando alguien te extraña y piensa en ti constantemente. Uno de los signos espirituales más poderosos de que alguien te extraña puede surgir en los sueños. Estos sueños no son meras creaciones de nuestra mente, sino portales que revelan los deseos más profundos y las conexiones de nuestra alma. Tanto las culturas antiguas como la psicología contemporánea indican que los sueños pueden servir como un canal por el cual aquellos que sienten nuestra ausencia intentan comunicarse. Por ejemplo, los aborígenes australianos creen en el tiempo del sueño, un período sagrado en el que los espíritus ancestrales delinearon las leyes espirituales que gobiernan la existencia. Este concepto sugiere que los sueños son una forma de interacción espiritual, donde las emociones y la añoranza de alguien pueden manifestarse de manera intensa y significativa, conectando dos almas, incluso a grandes distancias. Cuando soñamos con alguien que nos extraña, es una señal clara de que esa conexión sigue siendo fuerte y vibrante, como una forma de decir, estoy aquí contigo, aunque la distancia física los separe. Imagina revivir en tus sueños momentos con un amigo de la infancia, alguien a quien no ves desde hace años, pero que siempre ha tenido un lugar especial en tu corazón. Este tipo de sueño puede ser una forma de comunicación espiritual, indicando que esa persona está pensando en ti y te extraña profundamente. El renombrado psiquiatra suizo Carl Jung también investigó la importancia de los sueños, sugiriendo que funcionan como un diálogo con el inconsciente. Desde esta perspectiva, nuestros lazos emocionales pueden generar ondas que atraviesan la barrera del tiempo y el espacio, tocándonos de manera sutil y poderosa a través de los sueños. ¿Alguna vez te has sorprendido pensando insistentemente en alguien sin poder sacarlo de tu mente? Este es un fuerte indicio espiritual de que esa persona también te extraña. No se trata solo de recuerdos fugaces, sino de una presencia constante en tus pensamientos, como si el espíritu de esa persona estuviera tratando de conectarse con el tuyo. Este fenómeno resuena con las enseñanzas del Advaita Vedanta, una antigua tradición de sabiduría de la India que habla sobre la unidad intrínseca de toda la existencia. Según esta filosofía, todos estamos profundamente interconectados, y los pensamientos persistentes sobre alguien pueden ser un reflejo de esa conexión espiritual intensa, señalando que esa persona también está pensando en ti y siente tu ausencia de manera profunda. Imagina estar en medio del trabajo y de repente ser invadido por recuerdos de un colega que se mudó a otra ciudad. Estos pensamientos inesperados pueden interpretarse como señales sutiles de la conexión profunda que aún comparten, sugiriendo que esa persona también está pensando en ti. Además, estos momentos pueden servir como recordatorios de esa unidad fundamental, indicando que nuestras conciencias están siempre entrelazadas, independientemente de la distancia física. Esta experiencia refuerza la idea de que, en un nivel espiritual, todos estamos conectados, y esos pensamientos son como ecos de ese vínculo invisible, mostrando que los lazos que construimos no se rompen fácilmente, incluso cuando la presencia física se vuelve distante. Otro signo espiritual importante es cuando experimentas cambios de humor repentinos y emociones que parecen no tener una explicación clara. Es posible que estés captando las emociones de otra persona, especialmente si esa persona te extraña de manera intensa. Este fenómeno va más allá de la simple comprensión racional.
La empatía emocional nos permite sentir de forma física las emociones de los demás, como si estuviéramos conectados por un lazo invisible que trasciende la distancia y el tiempo. Esta capacidad de sintonizar con las emociones ajenas refleja una conexión profunda, donde los sentimientos de añoranza y deseo de cercanía se comparten, aunque sea inconscientemente. Imagina estar en un día tranquilo y de repente ser invadido por una ola de tristeza sin razón aparente. Puede que un amigo o pariente esté enfrentando un momento difícil y tú, de forma inconsciente, estés captando esas emociones. La práctica de la atención plena en el presente momento nos ayuda a explorar esas emociones con una actitud de compasión y curiosidad, permitiéndonos desvelar las conexiones invisibles que nos unen unos a otros. Al sumergirnos en la atención plena, podemos descubrir las raíces de esas emociones y percibir cómo la empatía puede atravesar las barreras del tiempo y el espacio, conectando nuestros corazones a un nivel más profundo. Esta conciencia puede revelar el poder de esos lazos emocionales y espirituales que nos mantienen unidos, incluso cuando estamos separados físicamente. ¿Has experimentado una sensación de calor inexplicable en el corazón, como si estuvieras recibiendo un abrazo que viene desde dentro? Este signo espiritual puede indicar que alguien te extraña y está enviando amor y cariño, aunque esté lejos. Esta sensación puede surgir en momentos de introspección, como cuando estás inmerso en un libro o viendo una película que evoca recuerdos especiales. Ese calor en el corazón puede ser la manifestación de alguien que se preocupa profundamente por ti, transmitiendo buenas vibraciones y amor de una manera que trasciende la distancia física. Es como si esa persona estuviera conectándose contigo de manera sutil pero poderosa, haciendo que sientas su presencia, incluso cuando no está físicamente a tu lado. El calor en el corazón puede compararse con la parábola del hijo pródigo, donde el amor incondicional del padre simboliza la aceptación y el cariño que trascienden cualquier separación física. Al igual que en la parábola, esa sensación de calor que sentimos puede ser un reflejo del amor inquebrantable de alguien que nos toca espiritualmente, incluso a distancia. Ese calor puede manifestarse en momentos de paz interior, como durante la meditación o mientras disfrutamos de la serenidad de la naturaleza, señalando que el amor de alguien está alcanzando nuestro espíritu. Es como si ese sentimiento de amor siempre estuviera presente, esperando el momento adecuado para envolvernos y recordarnos que somos profundamente amados, independientemente de la distancia o las circunstancias. Otro signo sutil, pero increíblemente poderoso, son los sentimientos intuitivos. Esa percepción de que alguien te extraña puede surgir como una comprensión silenciosa y profunda, un susurro en el alma que se comunica sin necesidad de palabras. Imagina estar caminando por la calle y de repente ser invadido por un deseo inexplicable de llamar a un pariente lejano. Esos sentimientos intuitivos pueden ser indicativos de que esa persona está pensando en ti en ese mismo momento, creando un puente invisible entre ustedes. Es como si tu intuición estuviera captando la energía de alguien que te extraña, llevándote a conectarte con él de manera espontánea y significativa. La filosofía del Tao valora profundamente esa sabiduría intuitiva que emerge cuando estamos en sintonía con la esencia fundamental del universo. Estos sentimientos intuitivos pueden manifestarse de manera aún más intensa durante momentos de silencio e introspección, como en una caminata solitaria o al realizar una actividad cotidiana, cuando la mente está tranquila y abierta para conectarse con las energías a nuestro alrededor. En esos instantes, la intuición se convierte en una guía silenciosa,
permitiéndonos percibir y responder a las vibraciones sutiles que indican que alguien está pensando en nosotros o extrañándonos. Esa conexión intuitiva, valorada por el Tao, revela la profundidad de los lazos que compartimos con los demás, conectándonos al flujo natural del universo. Sentir la presencia de alguien que te extraña puede manifestarse de diversas maneras, como una repentina sensación de frío, un leve cosquilleo en la piel, o incluso una sensación inesperada de calor y confort. Puede ser como escuchar un suave susurro en el viento, notar una luz parpadeando de forma inusual, o captar un olor familiar que trae a la mente recuerdos queridos. Estas experiencias trascienden las limitaciones de tiempo y distancia, sirviendo como recordatorios poderosos de la naturaleza duradera y profunda de nuestras conexiones con los demás. Nos muestran que, incluso cuando estamos separados físicamente, nuestros lazos espirituales permanecen fuertes, transmitiendo señales sutiles que reafirman la presencia de aquellos que nos tienen en su corazón. En psicología, este fenómeno es conocido como presencia sentida y es frecuentemente experimentado por personas que están de luto o pasando por emociones intensas. Imagina estar en casa completamente solo y de repente sentir como si alguien estuviera ahí a tu lado, una presencia sutil y reconfortante que hace que te sientas acompañado y protegido. Esa sensación puede ser profundamente consoladora, especialmente en momentos de vulnerabilidad, trayendo a la mente la idea de que nuestras conexiones emocionales y espirituales son tan fuertes que pueden manifestarse de manera casi tangible, ofreciendo consuelo y seguridad incluso en las situaciones más solitarias. La experiencia de encontrar objetos inesperadamente es otro signo espiritual de que alguien te extraña. Puede ser un llavero que aparece misteriosamente en el bolsillo del abrigo o un objeto querido que trae a la mente a esa persona especial y que reaparece justo cuando menos lo esperas. Carl Jung llamó a este fenómeno sincronicidad, refiriéndose a coincidencias significativas que no pueden explicarse por la lógica de causa y efecto, sino que son manifestaciones de la unidad profunda e interconectada del universo. Estos momentos de sincronicidad nos recuerdan que, en un nivel espiritual, todo está conectado, y esos descubrimientos inesperados pueden ser señales de que alguien está pensando en ti y que sus energías se están entrelazando de maneras misteriosas y significativas. Cuando encontramos esos objetos de forma inesperada, es como si el universo nos estuviera recordando las conexiones invisibles que mantenemos con aquellos que nos aman. Imagina, por ejemplo, perder un libro favorito que fue un regalo de alguien especial o que esa persona apreciaba mucho y que creías haber dejado en algún lugar. De repente, lo encuentras en un rincón inesperado de la casa. Este momento puede interpretarse como una señal de que esa persona está pensando en ti, enviando cariño y deseando que sientas su presencia, incluso a la distancia. Esas pequeñas sorpresas son como mensajes silenciosos, reforzando los lazos emocionales y espirituales que continúan uniéndonos, sin importar el tiempo o la distancia. Además de los signos físicos y emocionales, también puedes recibir mensajes sutiles de diversas maneras, como números repetitivos que aparecen frecuentemente, canciones que suenan en el momento justo, o frases que surgen de manera sincronizada en diferentes contextos. Estos signos pueden interpretarse como indicaciones de que alguien está pensando en ti, reforzando la idea de una conexión energética poderosa entre ustedes. Es como si el universo estuviera enviando pequeños recordatorios de que, a pesar de la distancia, esa persona mantiene un vínculo profundo contigo. Estos momentos de sincronicidad sirven como suaves toques que nos despiertan a la realidad de que las conexiones espirituales trascienden el mundo físico
y continúan influyéndonos de maneras sorprendentes y significativas. Por ejemplo, escuchar repetidamente la misma canción que te recuerda a alguien especial en un corto periodo puede ser una señal de que esa persona está tratando de conectarse espiritualmente contigo. Estos momentos pueden indicar un intento de comunicación o una manifestación de sentimientos profundos que aún resuenan entre ustedes. Presta atención a estos signos, pues pueden revelar conexiones profundas y significativas en tu vida, ya sea con amigos, familiares u otras personas importantes. Si esto resonó contigo, deja tu comentario y cuéntanos si te gustaría ver más contenidos sobre estas conexiones. Gracias por acompañarnos hasta aquí y hasta el próximo video.